Amados hermanos y amigos, que la paz de Dios reine en vuestros corazones. Dios les bendiga de una manera muy especial. Damos gracias al Señor una vez más por permitirnos llegar hasta sus hogares en esta noche. Quiero de una manera muy especial saludar a mi hermano Chan y Cristín allá en República Dominicana y cada uno de los oyentes que estén atentos a la palabra del Señor. En esta noche yo quiero compartir brevemente esta palabra en la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 13 en adelante. Leo en el nombre del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de lo que duermen, para que no os entristezca como aquellos otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron en él. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Glorificado sea nuestro Señor. El apóstol Pablo, hablando a los hermanos en Tesalónica, él le hace memoria, ¿verdad?, de que nosotros no debemos entristecernos por la muerte de un ser querido si está en Cristo Jesús, es decir, entristecernos como lo que no tiene esperanza, él habla claramente, porque no es que no nos entristezcamos, pero no desmesuradamente, que vayamos a perder el horizonte a donde Dios nos ha colocado y saber que un día estaremos con Él. Cuando el apóstol Pablo, trabajando, ¿verdad?, en su ministerio, haciendo recorrido, uno de esos recorridos paró en Tesalónica. Y allí en Tesalónica, pues la gente se alborotó. Ahí habla en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, habla del alboroto en Tesalónica. Porque donde quiera que se predica la palabra de Dios, siempre hay contrariedades. Siempre hay personas que se oponen, incluso personas religiosas. Personas que creen que ellos tienen a Dios y que nosotros no lo tenemos. Sin embargo, toda la humanidad está bajo la cobertura de Dios. La diferencia es si nosotros creemos en Cristo Jesús o no creemos. Fíjense que está establecido, ¿verdad?, que el hombre muera una vez y luego el juicio. Y hay cosas que nosotros no podemos desconocer porque nosotros vemos que todas las personas mueren. Y realmente no hay ninguna persona que pueda escaparse de la muerte. Solamente Jesús, al morir, resucitó. Pero es para la primicia, dice Pablo, eso es primicia de lo que hemos de ser nosotros. Entonces parece ser que los hermanos en Tesalónica se lamentaban mucho, se entristecían mucho cuando un ser querido moría. Cuando nosotros hacemos recuento muchas veces de la historia, es como nosotros nos damos cuenta que muchas personas morían y duraban días en lo que se llaman los velatorios. Días ahí, muchos lo embalsamaban también y hacían un sinnúmero de ritos, los cuales no llevaban a ningún bien. El hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que pensar seriamente en lo que la palabra del Señor dice. Nosotros debemos estar preparados, dice Pablo, para que ese día no nos sorprenda como aquellos, ¿verdad?, que no tienen a Cristo. Entonces nosotros vamos a ver que hay un momento que ciertamente es de tristeza, y por eso el apóstol Pablo le dice, no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Es decir, él no le estaba diciendo no estén tristes, porque siempre eso va a causar tristeza, la separación del ser humano por medio de la muerte. Entonces a los familiares y amigos y relacionados eso le causa tristeza. Pero lo que el apóstol está diciendo es algo que nosotros debemos entender, que esa tristeza no acabe con nuestra propia vida, que esa tristeza no nos lleve a nosotros muchas veces a blasfemar de Dios y aún preguntarle, Señor, ¿por qué?
¿Por qué pasó esto? Esa es una de las costumbres que tenemos nosotros los seres humanos. Sin embargo, tendremos respuesta siempre en el Señor. No somos, ¿verdad?, llamados, no estamos llamados para preguntarle a Dios qué Él hace y cómo lo hace y cuándo lo hace. Nosotros estamos llamados a glorificar a Dios en todo momento. Nosotros estamos llamados a creer en la bondad de Dios. Entonces, por eso vemos que Él le dice, ¿verdad? No se entristezcan, porque el mismo Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Es decir, que hay una esperanza viva en Cristo Jesús. Hay una esperanza de que nosotros un día resucitaremos y estemos para siempre con el Señor. Recuerde que Dios creó al hombre en la eternidad y para la eternidad, y que por el hombre pecar, entonces fue separado de Dios, y ahí mismo perdimos la identidad, perdimos, Señor, perdimos todo, perdimos la vida eterna, sencillamente porque nos separamos de Él. Pero entonces hay una esperanza viva. Cristo Jesús vino entonces a morir por rescate de nuestra vida. Y Él nos ha rescatado. Y todo aquel que se siente rescatado por Cristo, entonces no vivirá en tormento, no vivirá en sufrimiento porque alguien haya partido de esta tierra. Porque tenemos la esperanza de que un día estaremos con Él por toda la eternidad. Entonces, así como el hombre, la carne se rehúsa a morir, le teme a la muerte, entonces dice la palabra que ya allí no habrá más muerte, no habrá más dolor, no habrá clamor, sino que todo será gozo en la presencia del Señor. Entonces, con esas palabras, el apóstol Pablo está alentando a los hermanos en Tesalónica, que no se entristezcan por eso y que tengan pendiente que el mismo Señor es que va a tocar la trompeta y entonces los muertos en Cristo van a resucitar primero y nos reuniremos con Él en el aire, en las nubes, dice la palabra. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que muchas personas, ¿verdad?, aún en este tiempo dicen, no, que si Jesús vuelve a la tierra, entonces lo vamos a sacrificar otra vez. Pero no sabemos lo que la palabra de Dios dice. Jesús no va a venir a la tierra tampoco. En el aire es que dice la palabra de Dios que nos reuniremos con Él. Ya cuando se habla de Él venir ya en su segunda venida, es decir, cuando viene a pelear por su pueblo, ya eso es diferente. Entonces no quiero entrar en ese tema. El tema que quiero es que nosotros sintamos la confianza en Dios, de que aunque nosotros veamos todas las cosas que pueden acontecer aquí en esta tierra, estemos seguros que nos iremos con Él. Sea que muramos o que vivamos en el momento cuando Cristo venga, entonces, en ambos casos, lo interesante es que estemos concentrados en Dios, estemos viviendo para Dios. Porque aún aquellos, ¿verdad?, que ya han muerto, pero que dice la palabra que no han muerto, sino que han dormido en el Señor, esperando ese día de la redención, esos resucitarán primero, como dice la palabra de Dios. Y entonces los que estemos vivos en la venida del Señor, dice Pablo, y decimos nosotros que aún estamos aquí vivos, no sabemos el día y la hora que el Señor ha de venir, pero que cuando Él venga nos encuentre confiando en Él, con fe suficiente para que si morimos, pues vayamos con Él. Eso es lo interesante. Entonces, esa palabra que Pablo llevaba a los tesalonicenses, como le dije allí en el libro de los Hechos, en el capítulo 17, él estaba, ¿verdad?, llevando esa palabra. Y ese hombre llamado Jasón, que recibía a los creyentes, dice que fue apresado por la situación de haber creído a Jesucristo. ¿Cuántas personas han sido apresadas por eso? ¿Cuántas personas son perseguidas por la causa de Cristo? Pero la palabra de Dios nos asegura que aquellos que sufren ese tipo de persecución vivirán, reinarán con Cristo por toda una eternidad. Por eso es que vemos que esa gente se entrega a Cristo y no importa lo persigan, no importa lo maten. La palabra de Dios habla, ¿verdad?, que no debemos temer a aquellos que matan el cuerpo, mas el alma no pueden. El único que tiene autoridad para matar es el Señor, es nuestro Dios.
que no puede separar definitivamente o no puede acoger también eternamente. Entonces nosotros tenemos que pensar muy bien, pensar bien claro, amados hermanos y amigos, qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que nosotros estamos haciendo. Escuchamos muchas voces, escuchamos la voz del mundo que te dice a ti que no, que la vida es una sola y hay que vivirla, hay que gozarla. Pero Salomón habla verdad y da consejo a los jóvenes y le dice aún, alégrate en tu juventud, pero sabe que de todas estas cosas te juzgará Dios. O sea, que hay un gozo, una alegría que nosotros podemos tener en nuestra juventud, pero debe ser armoniosa con la palabra de Dios, debe ser respetuosa, debe vivir sabiendo que todo lo que nosotros hagamos, sea malo o sea bueno, llega ante la presencia de Dios. Entonces el joven puede gozarse en su juventud, porque ciertamente no hay nada más maravilloso que la juventud. Cuando uno es joven puede hacer tantas cosas que hoy ya cuando pasamos, ¿verdad?, el meridiano, entonces nos damos cuenta del valor extraordinario que tiene ser joven. Pero ¿qué ocurre? Que tanto jóvenes como viejos, como niños, vamos para el mismo lugar. Siempre y cuando hagamos la voluntad de Dios, entonces tanto el anciano como el joven como el niño que muera en Cristo Jesús tendrá vida eterna. Y entonces también ocurre lo contrario, todo adulto, todo joven, todo niño, o vamos a decir ya que tiene conocimiento de la palabra de Dios y no obedece, entonces no tendrá vida eterna. Así que no nos llevemos tampoco, ¿verdad?, de los vientos de doctrinas erradas que hay y que nos dicen que podemos hacer un sinnúmero de cosas, porque el día que muramos, entonces Dios va a determinar si podemos tener vida eterna o no. Pero recuerde que la palabra nos dice claramente que cada quien será juzgado conforme a sus hechos. Entonces los hechos son lo que nosotros hacemos ahora. Esos judíos en Tesalónica, que estaban en contra de la palabra de Dios, dice que alborotaron la ciudad. Ellos buscaron hombres ociosos, malvados, para alborotar la ciudad para que no escucharan la palabra de Dios. Entonces, ¿creemos nosotros que esa persona obtendrán salvación? No, de ninguna manera, por lo que dice la palabra de Dios. O sea, no por lo que yo pueda decir, sino lo que dice la palabra de Dios. Entonces, aquellos que aceptaron a Cristo, que dice verdad que ahí fue un gran grupo de hombres y mujeres que creyeron en el Señor, tenemos la seguridad de que entonces ellos estarán esperando el día de la resurrección para gozarse con el Señor y juntamente con todo el pueblo de Dios que haya creído firmemente en el Señor. Porque no es el hombre realmente que puede determinar. Nosotros no podemos determinar a dónde iremos. Quien lo ha determinado es Dios, que estableció lugar para nosotros para que donde Él está, nosotros también estemos. Fue el Señor, no fuimos nosotros. Sencillamente lo que hay es que creer a la palabra de Dios, a la bondad de Dios, la promesa de Dios, que son fieles y verdaderas. Entonces, no nos entristezcamos como los demás. Pero esto no solamente en la muerte, sino que aún en esta vida que tenemos hay gente que se entristece hasta por ver a otros prosperar y ellos no. Ahora vamos a ver qué tipo de prosperidad tiene que yo no tenga o que usted no tenga. Porque hay cosas que a nosotros no nos convienen y Dios lo sabe. Entonces nosotros no debemos afanarnos por prosperar en algo que Dios no quiera que nosotros hagamos. Lo interesante es que donde quiera que nosotros estemos, podamos proclamar la bondad de Dios, podamos vivir para Dios, podamos instruir a otros a que crean en el Señor. Ese es nuestro trabajo. Entonces, Él le dice finalmente ahí que con esas palabras de saber que el Señor viene por su pueblo, que nos alentemos el uno al otro, de tal manera que nosotros estamos llamados a proclamar la verdad de Dios, que no importa la situación que estemos atravesando, no podemos nosotros solucionar los problemas. Quien soluciona los problemas en nuestra vida es Dios, el Espíritu Santo, que Dios nos ha dejado para que nos conduzca, para que nos dirija aún en las oraciones que nosotros debemos hacer. La palabra de Dios habla claramente que el Espíritu Santo sí sabe
de que nosotros tenemos necesidad y Él ora con nosotros con gemidos indecibles. Es decir, que nosotros, el Espíritu Santo nos dirige a nosotros en oración. Cuando estamos muchas veces orando, entonces Dios trae a memoria las cosas por las cuales quiere que intercedamos. A veces intercedemos por hermanos, por amigos, por naciones, por pleitos. En un sinnúmero de cosas Dios nos trae a la mente para que oremos a favor de la persona que está sumergida en el mundo de perdición, en la drogadicción, en distintas adicciones. Entonces Dios nos pone, oren por esto, oren por fulano de tal, oren por tal grupo, oren por los jóvenes, oren por los niños, para que Dios tome dominio de cada niño. Fíjense que los niños son vulnerables y los niños son engañados muchas veces por personas que aparentan ser bondadosos, pero ¿es para qué? Para sustraerlo muchas veces, para robárselo, para venderlo e incluso algunos para sacrificarlo. Entonces nosotros debemos interceder por esas situaciones. Debemos alentarnos los unos a los otros sabiendo que el Señor Dios Todopoderoso está de nuestra parte. Ya sabemos, ¿verdad?, todos los problemas que le acontecieron al apóstol Pablo en esos viajes misioneros que él hacía, como vimos, ¿verdad?, ya mismo en Tesalónica, vimos en Listra, en Éfeso, todos esos lugares que él iba, siempre se alborotaban. En Listra, ustedes recuerdan que él fue hasta apedreado y todo, lo dejaron por muerto, pero el Señor tenía un plan con él y es que él siguiera proclamando la verdad de Dios. Todos nosotros estamos llamados a proclamar la verdad de Dios de tal manera que no nos amedrentemos ni por el tiempo, ni por las situaciones, ni por lo que el enemigo pueda decir. Confiemos plenamente en el Señor, porque ahí es donde está la seguridad. Hemos creído en el Señor y un día moriremos, pero resucitaremos con Él para vida eterna. Esa es la palabra que debe fortalecernos a cada uno de nosotros, cada creyente, de saber que vamos a pasar. Todo va a pasar. Cuando nosotros nos ponemos a recordar cosas, precisamente hoy que estábamos hablando, hay algo de la niñez, y yo decía de cómo yo me acordaba de cosas cuando yo tenía 6, 7 años, y están presentes ahí, están vivas, que yo los recuerdo. Entonces, esas cosas van a pasar, de toda forma van a pasar. Hay muchas personas que Dios no le ha dado la capacidad incluso de recordar cosas así, pero a quienes Dios no ha dado el privilegio de poder recordar hasta de la niñez, entonces nosotros tenemos esa esperanza y tenemos esa conducción, tenemos la capacidad incluso de aconsejar a otros, porque son cosas que han sido vivencia. Toda la vivencia que Dios nos da, experiencias, es para que nosotros la contemos a otros, y si eran experiencias malas, para que otros no caigan en esa misma situación. Porque en nosotros no debe haber egoísmo, no debe haber rencor, no debe haber odio, nada de eso. Entonces, si nosotros vemos que una persona está cometiendo algo que es incorrecto y podemos corregirlo, vamos a hacerlo. Porque nosotros también en un momento determinado pasamos por ese tiempo de niñez, de adolescencia, de juventud, de tal manera que pensábamos, como decimos allá en buen dominicano, llevarnos el mundo por delante, pero no sabíamos que el mundo era que nos llevaba a nosotros. Entonces de ahí el Señor nos sacó para darnos vida y para que la tengamos en abundancia. Así que, amado hermano y amigo, recuerde que un día estaremos con el Señor si así nosotros lo hacemos permaneciendo en Él. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde, y damos gracias al Señor por su infinito amor, su misericordia, por la salvación que Él nos ha dado. No nos entristezcamos, vivamos gozosos, contentos siempre con lo que tenemos, como dice la palabra de Dios, y así Dios se va a glorificar en nuestras vidas y nos va a bendecir grandemente. Así que Dios le bendiga.